Y quisiera partir en el orden literal, donde dice que el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, permítanme, yo aquí hago una alusión muy breve, una crítica que hace Carl Smith a esa expresión, el pueblo de Colombia, al decir que es una expresión impersonal. Ya en los 6 libros sobre la República, Jean Baudin, en el siglo XVII, había hecho esa crítica. Jean Baudin había dicho que la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de una república, y desde allí sigue con una cantidad de cosas. Pero lo importante aquí es ver cómo esa soberanía, después de la Constitución austriaca de 1919, se convierte en poder constituyente. Toda esa soberanía, esa teoría de la soberanía del pueblo, que es una teoría que viene viajando durante muchos siglos. Aristóteles en su Política hablaba de la soberanía. La soberanía no es un tema de Jean Baudin, pero Jean Baudin lo expresa, lo estudia, incluso basado en el asunto de Aristóteles. Pico de la Mirandola había hablado de lo mismo, aunque su tema principal era la dignidad humana, pero se había referido a la soberanía, y etcétera. Sin embargo, el tema avanza mucho y se concreta mucho en el siglo XX, con la idea del poder constituyente. Y para entender poder constituyente, a mí se me hace muy fácil, e incluso me hace mucha ilusión, poder pensar en un pastel. Y ese pastel lo vamos a dividir en 3 porciones grandes, ojalá grandes, bien grandes, es más ilusión. Y esas 3 porciones las vamos a denominar poder constituyente primario, poder constituyente derivado y poder constituido. O sea que el poder constituyente es ese pastel que tiene 3 porciones. Porción número 1, constituyente primario, que es el pueblo. Y el pueblo solamente tiene la acción destitutiva institutiva, o principio de la gobernanza, como lo llamaba Carl Smith. O sea, el pueblo no tiene más. Dentro de todo ese poder constituyente, que es todo ese pastel, al pueblo le toca esa partecita, la acción destitutiva institutiva, o principio de la gobernanza. Ya lo explico. Digamos, antes de continuar, entonces, que todo ese pastel que tiene esas 3 partes y al que ya hemos ubicado al pueblo, ya que todo el mundo habla de eso, para no ir como con la ansiedad del constituyente primario, digamos que el poder constituyente es la posibilidad de crear contenidos. Eso es lo que dice al menos Antonio Negri, que es un gran estudioso del poder constituyente. Pero volviendo al asunto, pues la Constitución desarrolla claramente esta cuestión del poder constituyente primario. Entonces la Constitución, mire lo que dice la iniciativa, luego se presenta como proyecto de ley, el proyecto de ley se discute en el Congreso, luego lo revisa la Corte Constitucional, o sea, si Petro quiere hacer eso, le toca hacer todo ese procedimiento, y si la Corte Constitucional lo aprueba, vamos a las urnas a preguntarle al pueblo si quiere o no quiere. Si quiere o no quiere Asamblea Nacional Constituyente. O sea, le vamos a preguntar al pueblo si va a ser efectivo su principio de la gobernanza o la acción destitutiva institutiva. ¿Quiere o no quiere destituir la Constitución que hay e instituir una nueva? Hasta ahí llega el constituyente primario. Allí se acaba. Es la parte fundamental. Bueno, tiene una partecita más, ya voy a explicar cuál es. Pero esa es la parte central del constituyente primario. Por eso las constituciones no son un listado de cosas deseables, no es un desideratum, no es una desiderata, no es un listado de cosas deseables. No, la Constitución es un texto organizado, sistemático, donde yo muevo algo, si muevo un artículo, muevo 10 capítulos más. Entonces, no es tan fácil, no es que vamos a sentar a unos señores acá allá que digan, mire, qué bonito que vivamos todos en paz, o lo que allí la paz estable y duradera. No, por Dios santísimo. Esto no se hace así, afortunadamente, si no sería más difícil la vida y el derecho de lo que ya el derecho es. Entonces, volvamos al asunto. Poder constituyente primario termina allí. Y mire que la literalidad lo dice claramente. Dice, el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios, la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, vamos a ver. El poder constituyente primario tiene la acción destitutiva institutiva, por eso va a las urnas y en las urnas se le pregunta, ¿quiere o no quiere? Si dice que quiere, ya sabemos que para eso tiene que haber una legitimación democrática, y la legitimación democrática se ha estimado en la
tercera parte del censo nacional electoral vigente, o sea, 13 millones aproximadamente, 13 millones de colombianos deberían decir que sí quieren. Si 13 millones de colombianos dicen que sí quieren, entonces la acción destitutiva institutiva del pueblo se concreta. El pueblo hizo uso de su poder constituyente primario. En eso consiste el constituyente primario. Ese es el constituyente primario. No es exactamente toda la soberanía es un concepto más extenso, pero la soberanía tiene una parte que es el poder constituyente primario. La soberanía también se ejerce cuando se revoca el mandato, por ejemplo. Es otra parte de la soberanía. La soberanía tiene varias partes, pero hoy estamos estudiando una parte de la soberanía que es el poder constituyente primario y el poder constituyente en general, pero ahorita estamos en esta parte del primario. Entonces, listo, si el pueblo dice que sí, ya se uso, el pueblo solo tiene otra accióncita, otra más, y allí termina todo el accionar del pueblo, esa es la porción del pueblo que el pueblo va a ejercitar, y es elegir a los delegatarios. Se llama nuevamente a las urnas y se elige delegatarios. Ya está. Y ahora sí los delegatarios son el poder constituyente delegado. Y por eso se llaman delegatarios. Y entonces aquí dice, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyentes. Y esos delegatarios son ellos son los que hacen contenidos. Porque dijimos que el poder constituyente es la elaboración de contenidos y esa elaboración la hacen los delegatarios. Ellos son los que elaboran esos contenidos. O sea que el poder realmente, el que hace contenidos es el constituyente delegado, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente se termina cuando se entrega la Constitución nueva. Y allí surge la tercera porción del poder constituyente, que es el poder constituido, que es la Corte Constitucional, en virtud de nuestra Constitución del 241, en virtud de nuestra Constitución del 241. Y ahí están los tres poderes del poder constituyente. El pueblo, que ya vimos hasta dónde llega, la Asamblea Nacional de Delegatarios, que ya vimos que la elige el pueblo, que se encierran, hacen la Constitución y la entregan, y que después de eso se transforman en Congreso de la República, y el poder constituido, que es la Corte Constitucional. Esa es toda la dinámica del poder constituyente. La Corte Constitucional es una corte diferente a las otras dos cortes que hay en Colombia. En Colombia hay tres cortes. Pero la Corte Constitucional es una cosa distintísima, no es una cosa jurídica, es una cosa política, diferente a las otras dos cortes, a la Corte Suprema y al Consejo de Estado. De eso hablaremos después, pero vamos de una vez familiarizándonos con estos conceptos. Corte Constitucional arriba, un órgano político, y las cortes jurídicas, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Yo creo que con esta parte del preámbulo nosotros entenderíamos claramente este primer punto que valdría la pena, me parece a mí, dejarlo allí